Mi nombre es Sara Escaglia, soy directora del Departamento de Matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. En esta institución hace algo más de 50 años que formamos profesores de matemática. Me interesa compartir primeramente cómo es que surgió la iniciativa de organizar este conversatorio. Hoy es 25 de junio, hoy y mañana 26 de junio, si la humanidad no estuviese afectada por esta pandemia, estaríamos realizando las séptimas jornadas de educación matemática y cuartas jornadas de investigación en educación matemática. Sería entonces hoy un día muy especial para todos los colegas de mi departamento y para los estudiantes de nuestro profesorado. Como anfitriones de este evento, que reúne a docentes e investigadores de todo el país y de países vecinos. Seguramente muchos de los que estamos aquí ahora estaríamos compartiendo seguramente momentos, charlas, estaríamos recorriendo los pasillos de la facultad. Y bueno, seguramente asistiendo a alguna conferencia, presentando alguna comunicación. Lamentablemente eso no ha podido ser, y en el seno de la comisión organizadora decidimos organizar este encuentro virtual, no puede ser de otra manera. Por un lado, porque hace más de un año que empezamos a trabajar para organizar estas jornadas, y porque queríamos decirle a los colegas que vienen confiando, apoyando este evento, que enviaron sus trabajos, que aceptaron evaluarlo, que aceptaron participar en calidad de invitados, que si bien las jornadas se han suspendido, de ninguna manera renunciamos a llevarla adelante. Es aún prematuro decidir el formato, si va a ser virtual o si va a presencial, y también es prematuro definir una fecha para su realización. Pero por supuesto que sostenemos la intención de llevarlas a cabo. Lo que podemos confirmar por ahora es que esperamos en los próximos meses llevar adelante el proceso de edición del libro de actas, un ebook, con las ponencias que fueron recibidas y que fueron aprobadas. Aún no ha finalizado el proceso de evaluación porque, bueno, este paso intempestivo de la presencialidad a la virtualidad complicó un poco el proceso de evaluación. Pero también, además de tener este encuentro virtual para comentar un poquito por el tema de las jornadas, sentimos nosotros que es necesario convocar a la comunidad de educadores matemáticos ofreciendo un breve espacio, un rato de reflexión con colegas invitados especialmente, que tengo que decir que son colegas que también habían sido invitados para las jornadas que iban a ser presenciales. Pensamos que puede resultar útil que docentes de matemática de distintos niveles tengamos este momento para compartir preocupaciones, inquietudes, desvelos, decíamos, ante esta situación que estamos atravesando, inédita para todos. Por eso ofrecimos la posibilidad de plantear una pregunta a través del formulario Google que hicimos circular hace unos días. Recibimos muchísimas preguntas, comentarios, que no los vamos a poder responder a todos hoy, pero bueno, vamos a tratar de discutir en torno a algunas de esas cuestiones, de reflexionar en torno a ellas. Sabemos también que en el campo en el que nos desempeñamos, que es el campo educativo, no hay respuestas finales, definitivas, para las preguntas que nos vayamos formulando. Sí confiamos en la posibilidad de llevar adelante procesos de investigación con los que obtenemos respuestas válidas y fiables a esas preguntas. Pero muchos de nosotros no podríamos tener aún respuestas finales acerca de cómo resolver cada una de las dificultades que se presentan en la enseñanza de nuestra disciplina en esta situación excepcional de ausencia de la presencialidad. Sin embargo, creemos que es necesario y que también es factible reunirnos para reflexionar acerca de las dificultades, escuchar a especialistas como los que hoy nos acompañan, seguramente aportarán con sus reflexiones, experiencias, conocimientos, ideas, que de algún modo podremos capitalizar para comprender, para enfrentar nuestra tarea. Con respecto a esa tarea docente,
que los que estamos aquí reunidos llevamos adelante esa tarea en el marco de procesos de enseñanza y de aprendizaje de la matemática, Teresa, detenerme brevemente. Como dije recién, estamos atravesando una situación inédita, compleja, difícil, por momentos angustiante, y no quería dejar de reconocer el rol central que yo creo, a mi juicio, que tenemos como docentes. Es preciso reconocer la importancia de nuestra tarea. Paulo Freire dice, reconocer esa importancia no significa pensar que es la más importante de todas, significa reconocer que es fundamental. Y algo más, es indispensable para la vida social. Este pedagogo sigue diciendo, ninguna sociedad se afirma sin el perfeccionamiento de su cultura, de la ciencia, de la investigación, de la tecnología y de la enseñanza. Entonces, en esta situación de pandemia tan compleja, los docentes, a través del vínculo que en mejores o en peores condiciones logramos sostener con nuestros estudiantes, mantenemos contacto con gran parte de la población. Esto genera para nosotros, creo, una gran responsabilidad y se ha puesto que la estamos asumiendo con todas las letras. Dedicamos cientos de horas de trabajo a la preparación y búsqueda de materiales, a la corrección de trabajos, a responder consultas de estudiantes, de padres, a aprender a usar herramientas tecnológicas que nunca hubiéramos imaginado necesitar, a reflexionar acerca de cómo podemos superar las dificultades diarias que se nos presentan. El vínculo que intentamos sostener entonces, creemos, es muy importante. Este vínculo con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, con sus familias. Por un lado, porque quizás nos convirtamos en uno de los principales vehículos de la acción del Estado para con sus ciudadanos. Esto es importante, creo, a nivel emocional, para sostener, acompañar a nuestros estudiantes y a sus familias, pero también porque no tenemos que renunciar a la responsabilidad de defender y de sostener las que consideramos son condiciones necesarias, mínimas, que propone la Organización Mundial de la Salud para atenuar los gravísimos efectos de la pandemia sobre la vida y la salud de las personas. De algún modo, y ante tantas noticias falsas, somos responsables de rescatar, sostener y defender las medidas respaldadas por conocimientos científicos que puedan reducir ese impacto. Finalmente, otro aspecto que no quisiera dejar de mencionar es el reconocimiento de que la mayoría de los que estamos aquí, yo no sé, creo que muchas somos docentes mujeres, y que tenemos entonces en caridad de eso, sobre nuestros hombres, la tradición de sostener la organización de nuestros hogares, de la atención a nuestros hijos pequeños y a nuestros adultos mayores. Esta pandemia nos toca en un momento de efervescente discusión en torno a esta tradición patriarcal. No obstante, la situación real es la existencia de la mayoría de compañeras docentes a cargo de un sinfín de tareas hogareñas y familiares, en muchos casos con escasa ayuda del resto de la familia, y asumiendo a la vez con absoluta responsabilidad y compromiso su tarea docente. Todo esto en el marco de una situación emocional muy especial y compleja que todos estamos atravesando debido a esta pandemia. Es por eso que no quería dejar de plantear este reconocimiento y yo creo que este agradecimiento. Y también hablando de agradecimientos, queremos expresar el nuestro a los colegas de la comisión organizadora de las jornadas, que nos pusimos todos a organizar este conversatorio, a la secretaria de Extensión y Comunicación Institucional de la facultad, Magíster Mariana Perticará, a su equipo, especialmente a Andrea Drueta, que está hoy gestionando todo este encuentro por Zoom, y a Gustavo Cañola, que también lo hace posible. Muchas gracias a todas las autoridades de la facultad. Y bueno, ya no quiero demorar más, voy a dejarlos en compañía de mi colega, la doctora Liliana Tauber, que es docente de nuestro departamento, y con la que vamos a compartir la coordinación de este conversatorio. Así que Lili. Bueno, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bien, buenas tardes a todos.
al igual que lo hizo Sara, quiero agradecerles a todos por la presencia de ustedes. Sabemos, es un gusto realmente compartir con ustedes este espacio, que creo que va a ser muy rico, porque tanto Andrea como Gabriela tienen una gran riqueza de experiencias para mostrarnos. Así que les vuelvo a agradecer su presencia y no me voy a extender demasiado para darles espacio a Gabriela y a Andrea. Solamente quiero presentarlas para que ustedes conozcan un poquito de la trayectoria de ambas. Gabriela Pilar Cabrera es profesora de computación y matemática, es licenciada en estadística aplicada, es magíster en estadística aplicada y se encuentra realizando la tesis doctoral en el doctorado de pedagogía de la Universidad Nacional de Villa María. En la actualidad se desempeña como directora del área de promoción de la calidad educativa del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María. Es profesora adjunta en esa misma universidad de bioestadística y metodología de la investigación y evaluación de la carrera de medicina veterinaria en esa misma universidad. Además, desarrolla actividades de formación docente para todos los niveles educativos en las áreas de computación, matemática y estadística, tanto en institutos terciarios como en talleres, cursos y asesoramiento. En la actualidad es profesora titular de Desarrollo del Pensamiento Matemático, Matemática y su Didáctica y Ateneo de Matemática en el Profesorado de Educación Inicial del Instituto de Formación Docente Adoratrices de la ciudad. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí, es un desafío. Bueno, uno más en estos tiempos. Voy a compartir pantalla y empezar. Lo primero que busqué es a Mafalda, y esta Mafalda que es muy ocurrente, acá dice, sonamos muchachas, muchachos, y yo le agregué muchachas. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Bueno, más cierto que hoy lo estamos viviendo en la propia piel. En este contexto se presenta este conversatorio que tiene que ver justamente con pensar educación matemática en tiempos de pandemia, bueno, organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias, como lo comentaban Sara y Lili, y particularmente recién Lili me presentaba, yo soy Gabriela Pilar Cabrera, soy directora del área de promoción de calidad educativa del Instituto de Ciencias Básicas Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María. También me desempeño en espacios curriculares, en muy pocos me he quedado porque, bueno, estoy trabajando en esta nueva experiencia. Y bueno, mi formación en el doctorado en pedagogía también fue digamos, un punto de inflexión en mi carrera también. Cuando pensaba en esta presentación, digo, bueno, esto es una contingencia, ¿no? Nos atraviesa esta contingencia, esta pandemia. Y este contexto nos interpela a aprender y a enseñar en la contingencia. Uno nunca hubiera pensado que salas de 3, 4 y 5 años hubieran tenido aulas virtuales. Al estar trabajando en el profesorado de educación inicial, lo tengo muy de cerca y digo, eso sí que no me lo hubiera imaginado. Estamos atravesados en todos los niveles educativos, ¿sí? Si bien yo he transitado mi experiencia por todos los niveles, desde la educación especial hasta la educación superior, en este momento estoy trabajando en educación superior y en la formación docente, ¿verdad? Pero esta situación de contingencia nos atravesó a todos, y principalmente la formación docente fue atravesada, y también quedó en evidencia la importancia del docente, del docente en el aula. Particularmente en mi lugar, en el área de promoción de calidad educativa, estamos trabajando desde marzo, con reuniones periódicas con los docentes, son 80, 100, 40, todas las semanas, de manera genuina, en un ámbito de diálogo como este, para resolver situaciones diferentes. Y realmente eso evidencia la importancia, la necesidad y la permanencia de esta formación docente continua. Esta formación docente, que está interpelado por la educación, en esto que nos convoca hoy la matemática, y también la estadística en particular, por esta contingencia, por los números que aparecen por todos lados,
Los recursos tecnológicos, que leía las preguntas y hacen también a las diferencias, que siempre estaban esas desigualdades, pero que también la pandemia las puso de manifiesto, las visibilizó aún más. Visibilizó la voz y la voz de las familias, la voz de los estudiantes, que por allí no se atendía tanto a la diversidad en contextos del aula, así que también es una oportunidad. Y la informática que está atravesando todo este proceso. Y allí empezaron a aparecer algunas ideas, algunos pensamientos, algunas teorías, por ejemplo, aprendizaje invisible de Cobo y Moravec, que ya venían planteando la necesidad de visibilizar todos estos aprendizajes que se daban en otro contexto fuera de la escuela y que no se tenían en cuenta, como por ejemplo producir un video, ¿no?, que hoy estamos haciendo, o usar el Zoom. El coaprendizaje, esto sí que es importante compartir con otros, y así fue que nos fuimos acompañando. El aprendizaje ampliado, que también se venía hablando y hoy más que nunca empieza a ser central. Y la cognición distribuida, que también tiene que ver con el coaprendizaje y con estas redes, con estos modos de aprender que hoy se ponen en consideración. El aula virtual, el centro de la escena, y en ello estudiantes, docentes y saberes. Y todos estos aprendizajes que están atravesando todo este proceso. Y evaluarnos, que también leían las preguntas y también a través de las inquietudes de los profesores de la universidad cuando nos juntamos, esto de la evaluación, cómo este tiempo interpeló la concepción de la evaluación, de lo que nosotros entendemos por evaluar, y me gustó pensar en esto de evaluarnos, porque también tenemos que estar allí en esa evaluación. Este sería como el estado de situación, ¿sí?, que me gustó pensar, y yo voy a, como con las experiencias uno puede hablar mejor, voy a compartir la experiencia en el profesorado de educación inicial y en la carrera de medicina veterinaria, una carrera en la que hay solamente un cursillo de matemática de un mes, y yo después paso a dar con mi equipo, con Eline Fernández, que debe estar por ahí escuchando, bioestadística, sin derivadas, sin integrales, porque tenemos que trabajar directamente con bioestadística sin que haya una matemática previa. Esta es la realidad que nos ayudó a crecer muchísimo. Acá voy a compartir un texto extraído de un artículo publicado el 22 de marzo del 2020, del diario El País, página 12, perdón. Aunque parezca insólito, los matemáticos y las matemáticas, diría, pasaron a ser superestrellas en la crisis del coronavirus porque trazan curvas, pronostican y comparan. Y sin dudas, el matemático de referencia en la Argentina es Adrián Paenza, que desde su lugar de residencia, Chicago, mantiene un diálogo intenso con las autoridades argentinas. Los números en el mundo son escalofriantes, sostiene Paenza, y los veremos incluso más dentro de una semana. El gran objetivo es ganar tiempo para que no colapse el sistema sanitario. Bueno, esto lo estamos viendo desde aquellos tiempos en febrero, continuamente. Yo pensaba, no es el superestrellas, no sería que nos vean como superestrellas ni a los matemáticos ni a los estadísticos. ¿Qué oportunidad tenemos y qué desafío para que esta matemática y esta estadística que atraviesa todos los días, a cada instante, la cotidianidad de los ciudadanos y las ciudadanas, sea una oportunidad para que se acerque la matemática, se comprenda la matemática y la estadística desde un lugar de cercanía? Creo que esto es una oportunidad, porque revela su valía. Y acá jugué con un montón de palabras que aparecieron en unos trabajos que hicieron los estudiantes de bioestadística cuando le dijimos que analizara, que marcaran ideas estadísticas que aparecieran en artículos: modelo, grado de verdad, ajuste, certeza, incertidumbre, tendencia, datos, independencia, indicadores, predicción, probabilidad, parámetro, estimador, velocidad de contagio, curva, aplanamiento de la curva, simulaciones, error de estimación, variabilidad, promedio, población, observaciones, muestras, ensayo, acumulado, factores que explican la cantidad de casos, variables. Modelo, el modelo exponencial. ¿Cuánto hablan en este momento del modelo exponencial? ¿Y qué oportunidades tenemos de presentar
la idea de modelo, de ajuste, de la distribución de los datos, de lo determinístico, de lo probabilístico. Entonces me pareció que todo esto es un contexto en el que la matemática tiene un lugar central, siempre que lo ubiquemos de manera situada, de manera significativa y desde la comprensión. En esta, digamos, a partir de esto les voy a compartir nuestra experiencia con estudiantes. Nosotros en primer cuatrimestre trabajamos con un sistema de tutorías intensivos con aquellos estudiantes que no pudieron aprobar, que quedaron libres, que, bueno, igual, sí, son estudiantes que quedaron libres, y tuvimos un grupo de 26 estudiantes y realizamos una prueba piloto para ensayar, para implementar ahora con 150 o 200 estudiantes, que es el número que siempre tenemos en primer año en bioestadística, con 4 comisiones, por supuesto. Esto venimos trabajando desde 2016 con un aula extendida, por eso a nosotros no nos encontró, o sea, no nos causó tanta sorpresa, porque veníamos con un montón de dispositivos pensando en el aula extendida y el aprendizaje ampliado, y trabajamos con, ya veníamos trabajando con Moodle, Drive, Infostat, simulaciones de Excel, bueno, por supuesto Ofimática, libros digitales, y creamos un canal de YouTube desde 2017, con videos que empezamos a diseñar, que cuando veíamos los profes que ahora estaban generando videos, nosotros hacíamos desde 2017 que lo veníamos generando, otros videos que los estudiantes pudieran ser significativos, portafolio, diarios digitales, y sí incorporamos este año el Zoom y el Google Meet, y ahora grabaciones, digamos, de las clases como en vivo. Nosotros antes grabábamos después, digamos, hacíamos como videos tutoriales de cada clase. Hicimos un instrumento de evaluación porque veía las preguntas y la evaluación era una preocupación, y voy a pedirle permiso a Rocío, una de las estudiantes, para la evaluación. Ya les voy a mostrar el instrumento, pero tenía 3 partes, ¿sí? Lo que sí, una de las primeras partes era analizar el artículo de Paenza con algunas preguntas. Quiero leer lo que ella reflexionó porque me pareció importantísimo. Rocío dice: personalmente coincido en parte con lo que afirmó el doctor Paenza, ya que, como dijo, los matemáticos son importantes a la hora de hacer comparaciones, informarnos, pronosticar, etc. Pero opino que más allá del papel fundamental que juegan para informar y advertir, las estrellas son los médicos, ya que son los que terminan salvando las vidas. Bueno, ella está estudiando medicina veterinaria, cómo cada uno lo conecta desde la experiencia, desde lo situado. Pero como dije, el papel de la estadística y la matemática es fundamental. El rol que juega es el de investigar, hacer comparaciones, cuadros, tablas, que luego de ser analizadas y comprobadas, nos llegan a los ciudadanos para mostrarnos e informarnos, ayudando a comprender y ver el avance del virus en el país, en las provincias, en el mundo en general, lo cual ayuda a la toma de decisiones de los ciudadanos normales. Bueno, ahí cuando leía ciudadanos normales, y hay muchísimo, nosotros después, esto lo hizo en una tarea, en el Moodle, bueno, y acá hay todo un trabajo, que no me voy a detener, pero acá está la famosa exponencial, y la famosa variabilidad, ¿no? Y el ajuste de las curvas. Simplemente dejé de compartir pantalla, perdón, voy a volver a donde estaba. Espérenme un minutito. Ahí voy, ahí está. El instrumento después, si quieren, comparto, tenía 3 partes, y lo hicimos centrado en la comprensión. Ellos tuvieron que trabajar con los datos del Ministerio de Salud, hacerle preguntas a esos datos, ver qué procedimientos se podían aplicar, probarlos. Inclusive voy a volver a Rocío acá, porque me olvidé de mostrarles. Ella hizo una simulación, acá parece que lo resalté. Ahí. Este es uno del trabajo de Rocío, y una de las consignas que tenía era esta, ¿no? Reiteradamente se escucha decir en los medios de comunicación que no se pueden saber con certeza la cantidad de casos que hay en un determinado país, por ejemplo en Argentina. Cuán confiable es la estimación por intervalo de confianza de la proporción de personas contagiadas con COVID-19 sobre el total de casos testeados. Realizo un ejemplo a través de simulación. ¿Ven? Acá ellos tuvieron que decidir, o sea, no era una cuenta en particular, no era una resolución en particular, sino que ellos tuvieron que decidir y plantear. Bueno, acá está todo el desarrollo que ella hizo, y tomó sus decisiones, planteó una proporción, planteó, digamos, una simulación, que después defendió en un oral. Simplemente, bueno, ahora voy a volver a compartir el Power porque me había ido.
Después, si lo quieren más detenidamente, se los puedo profundizar. Y Rocío, ahí estamos, a ver, ahí va. Sí. Nosotros hicimos la evaluación, que la hicimos como prueba piloto esta semana, martes y miércoles, para que después lo implementemos en el examen final ahora, con estudiantes, digamos, que cursaron el año pasado. Trabajamos con la tarea de Moodle, que digamos, subimos una semana, 4 días antes, 5, y con el Meet, que lo hacíamos cada 2 estudiantes, y hacíamos como una puesta en común con las preguntas claves que habíamos visto primero en las tareas, y siempre mediando la comprensión. Y no hay posibilidad ni que alguien le conteste la pregunta, porque son preguntas que surgen en el diálogo y que nosotros tenemos previstas, y la verdad que funcionó muy bien. Fue una experiencia alentadora. Rocío nos dijo, a mí me ayudó esto de que sea virtual en las clases por Zoom, me animaba a preguntar con la cámara apagada primero y después ya me fui animando. En las clases presenciales me daba vergüenza. Capaz ahora, después de esta experiencia, me animé a hacer preguntas. Y nosotros planteamos entonces que a lo mejor las consultas podíamos empezar a hacerlos cuando vamos a la presencialidad de este modo también. Alguna de las otras reflexiones por ejemplo, Brenda dice, sí o sí nos tenemos que relacionar con la estadística y la matemática para entender estos términos. Mucha gente no los entiende, a mí me pasaba. Por ejemplo, eso de aplanar la curva. Fabio, este es Brenda, y Fabio dice, me sirvió que analicemos y estudiemos con algo que está sucediendo. Eso me pareció genial la expresión, con algo que está sucediendo. Pude comprender que muchos números no son certeros y lo que esto significa. Lo estamos viviendo y a la vez pensando. Veo que muchas personas son abrumadas por los números y hace falta entenderlos. Creo que esta es una oportunidad para resignificar la matemática y en ello la estadística y darle un lugar en lo situado, en la comprensión y digamos que los algoritmos dejen de tener el lugar central que tuvieron durante mucho tiempo. Y esto también, estudiantes de 2017, en 2017 nos dijeron, los videos tutoriales son los mejor que se les ocurrió, profe, podemos verlos una y otra vez, sería como una serie de bioestadística. Se los puse porque esto nosotros lo venimos trabajando desde 2017 y tenemos un canal de YouTube ya con un montón de videos. Por eso veníamos trabajando en esta experiencia, ¿no? del aprendizaje ampliado. Viendo todas las preguntas y las reflexiones de ustedes, tomé la de Daniela que dice, aprobar no es lo mismo que aprender, totalmente de acuerdo con vos, Daniela. Dice, espero que en este contexto que nos interpela nuestros estudiantes estén aprendiendo. Y bueno, es allí donde vos vas a tener, y nosotros, siempre fue complejo evaluar, no es en este momento. Lo que pasa es que a veces evaluar fue entendido como esa medición de lo fácilmente observable, como decía Cobo en su libro La innovación pendiente, y hablaba de la evaluación, hoy más que nunca vigente. Y creo que es un desafío porque interpela a modificar los instrumentos y a plantear qué evaluar, para qué estoy queriendo evaluar esto, a quiénes. Había una de las preguntas que decía qué pasa cuando tenemos muchos estudiantes, 150. Nosotros digamos, ahora para el segundo cuatrimestre y asesorando a los profes que han tenido, bueno, recomendamos esto de la combinación, la mixtura de la tarea, del oral. Bueno, si hay cuestionarios tienen que ser muy bien diseñados, y algo que tiene que ser el centro de todo son las habilidades cognitivas superiores, la reflexión, los análisis críticos, la resolución de problemas, es decir, la argumentación, y no el dato por sí mismo, ¿no? Así que bueno, esto es un desafío, y creo que en esto de que estamos en una cognición distribuida y el coaprendizaje, estamos aprendiendo como docentes a mirarnos y a pensarnos y a pensar a los estudiantes de otro modo. Y la evaluación, qué lindo desafío. Así que totalmente, aprender no es lo mismo, aprobar no es lo mismo que aprender. Deberíamos estar promoviendo el aprender. Eso tiene que ver también con esto de evaluarnos, ¿no? Y también algunas de las reflexiones y preguntas de ustedes que tomé, acá dice Liliana, creo que con la explosión de la información actual, voy a buscar aquí,
es una oportunidad para empezar a implementar propuestas que integren estadística a la matemática. ¿Qué cosas nuevas podrías aportar en esta disciplina a la enseñanza de la matemática? Bueno, acá Lili también, y siguiendo la pregunta de cómo generar estudiantes que se pregunten cuestiones y que no me digan, ¿qué hago, profe? Esa es tu reflexión, María. ¿Sí? ¿Alguien preguntó? ¿O lo que enseñamos en estos tiempos, más allá de las formas, tiene que ser lo mismo que siempre? ¿Es necesario un recorte, un abordaje de otras perspectivas? ¿El análisis de la situación debe ser parte del proceso de enseñanza y entrelazarse con los contenidos de matemática? Pregunta Juan Federico. Creo que más o menos es lo que empecé a desarrollar. Por supuesto, Juan, que sí, que tenemos que mirar de otro modo, que el currículum lo tenemos que revisar. Toffler decía ya en 1970, me tocó analizar el shock del futuro mientras cursaba el doctorado, y fue maravilloso analizarlo. Él decía que tendría que haber consejos de futuro en cada escuela, donde se analizara año a año el currículum, y se revisaran qué cosas o qué contenidos eran importantes y en qué contextos. Esto que estás diciendo vos, Juan, por supuesto, el contexto es determinante. Debemos situar, como decía Fabio, él estaba aprendiendo porque estaba dentro de lo que estaba sucediendo, el análisis que tuvo que presentar para su evaluación en bioestadística. Y creo que la educación matemática crítica, la educación estadística crítica y la modelización son como estos caminos que nos van a permitir hacer posible esto. Y bueno, después con un montón de líneas de corrientes didácticas y marcos teóricos, pero el centro tiene que ser, a mi entender, la educación matemática crítica, y la modelización va de la mano porque las situaciones que aparecen en nuestros contextos nos ponen ante la necesidad de modelar para la toma de decisiones. Así que la estadística, en la matemática crítica, la estadística crítica y la modelización sería la manera en que, me parece, Lili, que podríamos potenciarnos. Y aquí me pareció importantísimo también esto, ¿no? Esto que plantea McLaren en la idea de la pedagogía crítica. Yo creo que la pedagogía crítica hoy es la innovación pendiente también. ¿Qué relación existe entre lo que hacemos en el aula y nuestro esfuerzo por construir una mejor sociedad? Si nosotros nos planteamos esto, las decisiones que vayamos tomando, los marcos teóricos que vayamos eligiendo, van a ser una guía, una buena guía. Creo que esta pregunta es central. Es un desafío y una oportunidad. Y como dice también Giroux y McLaren, ¿no? McLaren usa este símbolo hebreo para decir que la pedagogía crítica resuena con la sensibilidad de este símbolo para curar, reparar y transformar el mundo. Transformar el mundo, no solamente cuestionarlo y develar todo lo que hay detrás de los dichos, de las afirmaciones, sino transformar el mundo. La educación como un desafío que intenta llevar a las personas más allá de una educación, del mundo que conocen, dice Giroux. El pensamiento crítico, concebido como la capacidad de problematizar lo que hasta el momento se trató como evidente, la capacidad de pensar acerca de nuestro propio pensamiento. Realmente esta es la innovación pendiente, a mi entender. Una pedagogía crítica que entiende la educación como una práctica política, social, cultural, que tiene el potencial de transformar el mundo. No basta con el cuestionamiento. Hay que transformar esta sociedad en una mejor sociedad. Proporciona dirección histórica, cultural, política y ética para los involucrados en la educación que se atreven a tener esperanza, y creo que todos estamos en eso. En buscar, en la vuelta de la presencialidad, no lo que habíamos dejado, sino una escuela mejor, una universidad mejor. Y como decía Sara, el docente, digamos, esta pandemia ha demostrado la importancia del docente, la importancia de los estudiantes y los docentes en las aulas, de las interacciones entre docentes y estudiantes, entre estudiantes, de los diálogos, de la reflexión, pero también ha mostrado que tuvimos que poner en contacto de las realidades personales de cada estudiante, que a veces no teníamos esa conciencia. Giroux plantea, por último, que la pedagogía crítica nos pone a pensar que la interpretación
o pone en escena la interpretación como una práctica de intervención en el mundo. Entonces todo esto que nos está abrumando en datos, en números, en tendencias, en gráficos, en curvas, en exponenciales y, y en proporciones y en números pares e impares, cuando se le dice a un ciudadano, si tenés una terminación par, tenés que ir a tal día, y si tenés terminación impar, y alguno pregunta qué hago con el cero. Bueno, la interpretación como una práctica de intervención en el mundo. Educación matemática, estadística crítica, modelización para mí es el camino. Y también tomé algunas de las otras preguntas que decían, por ejemplo, ¿cómo hacemos el tema de la realización de material didáctico digital para alumnos en condiciones de vulnerabilidad? También eso lo planteaba Gabriela, y Graciela decía, ¿existe producción bibliográfica referida a la didáctica de las matemáticas en entornos virtuales? Y yo ahí te propongo la producción de contenido. Creo que es tiempo de que los docentes seamos productores de contenido. Y te voy a compartir un caso, digamos, un ejemplo de lo que estamos haciendo en el profesorado de educación inicial. Por otro lado, la evaluación formativa, dice Silvia, debido a que muchos alumnos copian los trabajos de otros, y al no poder hacer seguimiento cotidiano de los procesos de aprendizaje, la rúbrica que se trabaja, es a veces muy amplia, sin poder efectivamente corroborarse ese aprendizaje. Y ahí te vuelvo a decir, Silvia, que lo que tiene que mediar es la comprensión. Si vos planteás buenas preguntas, o les pedís a los estudiantes que plantean buenas preguntas, o que trabajen con contexto, y que expongan sus miradas, y que apliquen procedimientos matemáticos, pero en contexto, creo que, y que como en la enseñanza en el marco de la comprensión, desde Perkins también plantean los desempeños de comprensión, el tema del copiado va a empezar a tener menos posibilidad, y además, para poder potenciar la conciencia, la autonomía, y que eduquemos a personas que sean capaces de optar por aprender, y que aprobar sea una consecuencia, solo eso. Les comparto la experiencia en desarrollo del pensamiento matemático de segundo año del profesorado de educación inicial. La verdad que pensamiento matemático es un taller, y no es una tarea fácil hacerlo en la virtualidad, porque trabajamos con justamente la resolución de problemas como centro, lugar y criterio de aprendizaje, y con problemas complejos que se van haciendo con heurísticas y puestas en común, y entonces fue un desafío, pero lo logramos transitar. Esta pregunta, ¿cuántos ID podrá generar el Zoom? ¿Cómo se relaciona esto con la seguridad informática? Surgió de ellas porque estaban muy preocupadas al comienzo por la seguridad de Zoom. Entonces, fue todo un debate, y bueno, surgió este planteamiento de ellas. Voy a compartir un desarrollo de una de las estudiantes, y después voy a compartir un Excel. Bueno, esto le llevó mucho tiempo y aún está en camino. Vieron que el ID del Zoom tiene una configuración bastante compleja, porque por un lado tenemos que ver, esto fue después de muchas idas y vueltas, que tiene varias combinatorias de configuraciones. Acá, por ejemplo, puso una opción igual, distinto, distinto, igual, distinto, distinto, igual, igual, distinto, distinto, igual, y empezó a jugar, bueno, y empezó a buscar. Gaby, perdón, no se está viendo. A ver, ahora busco, porque sabes que no va a reanudar. Cuando me voy, se ve que sí, cuando... Sí. Ahí a no ver, te lo toma. Ahí no me lo toma. ¿Ahí lo toma? No, ¿ves? Voy a tener que compartirlo, que menos mal que lo tengo acá. Sí, lo voy a compartir directamente, de nuevo, pero del trabajo de... Acá está. Esto de poner muchos links tiene sus... Ahí está. Bien, les contaba que... aquí está. Acá Juana, que empezó manifestando que a ella no le iba bien en matemática, y después de varias clases empezó a proponer procedimientos. Fíjense que comenzó con algunas de las posibles opciones, con las configuraciones, primero en papel y después en Excel, después de varias clases que tuvimos en Zoom, que la interacción, ven, empezó a darse cuenta de la regularidad que tenía. Lo voy a pasar rápido, pero después, si lo quieren, lo comparto. ¿Ven? Empezó a darse cuenta que había 90 en cada una de las ternas, y después del grupo de 4 había 72, y empezó también a
empezar a ver esa regularidad, y después empezó a dar cuenta de la multiplicación, y lo hizo con las otras opciones, ven, con el grupo 2, y como empezó a tener dos distintos, y por ejemplo, en este caso hizo distinto, igual, y eran dos distintos puestos en distinto lugar, también se dio cuenta que no cambiaba el resultado, y lo hizo con 3 opciones, y está haciendo, y ahora la idea que sigue es que lo tienen que sintetizar y encontrar la respuesta, porque ahora lo que está haciendo es encontrar, ¿ven? Solo de apartes el total de configuraciones. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver al PowerPoint, así seguimos. Bueno, y en esto me parece que ella lo puede decir mejor. A ver, ¿qué pasa aquí? Fue un desafío y una oportunidad, y ahora de nuevo me va a pasar lo mismo. Bueno, a ver si puedo compartir. Y esto tiene que ver, ¿no?, con el aprendizaje invisible. Este es el relato de Juana. Lo leo porque lo dice mejor que yo. ¿Ahí se lee? ¿Sí, no? Igual lo leo. Sí se lee. En los primeros días de la experiencia con la materia de desarrollo del pensamiento matemático, me encontraba rara y muy preocupada, hasta puedo confesar que soñaba con la materia, y era tema de conversación en mi casa todos los días a la hora del almuerzo. Jaja. Soy muy exigente conmigo misma y sentía que no iba a poder dar el 100% en el seminario, entendiendo que este sentimiento es resultado de mis experiencias frustradas con materias relacionadas a matemáticas. En las primeras actividades acudí a pedir ayuda a mi hermana, pero no me sentía del todo satisfecha en realizarlas de esta manera. Con el apunte en mano comencé los fines de semana, cuando ya estaba más libre de mis otras materias, a escuchar las clases una y otra vez, a realizar borradores en mi carpeta, a interpretar las explicaciones, siempre con desconfianza de no estar haciendo las cosas bien, pero me sentía más tranquila y consciente de lo que hacía realizándolas sola. El último trabajo fue un gran desafío. Teníamos que elaborar diferentes propuestas de resolución de un problema matemático. El problema era el siguiente: cada vez que decidíamos crear una reunión mediante la plataforma Zoom, el software genera un ID de la reunión y una contraseña. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuántos ID se pueden obtener? El dato que teníamos era que los ID no se generaban con números iguales. Luego de la propuesta comenzamos a jugar con diferentes combinaciones. Utilizamos el Excel. Eso me sirvió para hacerlo de una manera más ordenada, y en el proceso fui pintando diferentes combinaciones numéricas con color y comparando resultados. Elaboraba una opción y sacaba mis dudas en las clases de consulta, y así fui generando todas las resoluciones. Mi trabajo estaba en un drive visible para la profesora. Ella pudo seguirme el procedimiento desde el primer momento que comencé. Los videos de las clases fueron una gran herramienta para mí. Los escuchaba una y otra vez para poder tomar como ejemplo lo hablado en la clase y elaborar nuevas opciones. Hoy puedo observar y comparar mis logros en comparar mis logros en este poco tiempo de cursado, y el logro más grande es recuperar la confianza. Finalizo mi etapa pudiendo sacar ese prejuicio de que yo no soy buena para los números, las palabras claves para describir este cuatrimestre, con satisfacción y orgullo. Bueno, cuando lo leía, vale decir que me emocionó. Voy a volver a compartir pantalla, ya falta poquito, no sé cómo ando Lili, porque viste que yo hablo y hablo, así que decime nomás, me queda. Esta es la experiencia en pensamiento matemático, son 22 alumnas, y bueno, después les puedo contar cómo fue el proceso. Hubo como 10 estudiantes que pudieron hacerlo, y las otras están todavía estas 2 semanas haciendo su camino. No fue fácil, fue un desafío para mí, esto de no poder estar, digamos, cerca por la confianza, ¿no? Porque eran desafíos potentes. Y perdón, me fui. Y la otra experiencia que les comparto es el proyecto que estamos realizando con matemática y su didáctica, con alumnos de tercer año, el Ateneo, con estudiantes de cuarto año, con su residencia, el Ateneo de Matemática, y las profesoras de práctica docente 3 y 4, haciendo un proyecto de innovación de nuestras secuencias didácticas. Nosotros venimos trabajando desde 2018 con la producción de contenido, habíamos empezado a grabar videos, y como en la provincia de Córdoba las salas de 4 y 5 años se están teniendo también aulas virtuales, esta semana nuestras estudiantes ya hicieron intervenciones en sus residencias, y esto un poco lo que veníamos realizando. Ya estábamos trabajando
diseñando juegos, invitando a las maestras de toda la zona, y la idea en esta innovación de nuestras secuencias es producir contenido en cuanto a generar videos, experiencias. Acá tengo una, no sé si se va a escuchar, este es el primer video que ya, porque hubo como 5, pero no lo publicamos en YouTube porque estaban los niños, y tuvimos que aprender un montón de cuestiones acerca de las normas, y a ver si lo paso un minutito, si anda bien. A mí se me volvió a cortar, me parece, así que voy a volver, sí, ¿no es cierto? Voy a volver a compartir pantalla y lo veo allí, a ver si puedo. Y con esto, desde 2018 empezamos a hablar con Laura, la directora del terciario, a crear el canal de YouTube del instituto. Bueno, está empezando nos está demorando, yo lo tengo, acá está. Es lo voy a poner, a ver si... Hola chicos, ¿cómo están? Hoy junto con la señora Brisa le traemos un juego súper divertido. Para que lo... Por ahí se demora. A ver, no se ve bien, ¿no es cierto? Está cargando. Está cargando, sí, lo tengo descargado, pero igual si no, está yo acá les puse el link y está en el canal de YouTube es un video, si lo quieren ver después, no les quiero demorar. A ver, ahí está. Ahí sigo sola. A ver ahí, si puedo. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí. Dos recipientes de diferentes tamaños. Sí, se corta porque con internet demora en bajarse. Lo tengo descargado, pero... Papeles para realizar el sorteo y así formar los grupos. Fichas para registrar el puntaje. Algún objeto para invocar. Alguna cinta para marcar desde qué punto se lanzará el objeto. Dependiendo de la cantidad de integrantes de nuestra familia, van a ser los trozos de cada color que cortaremos. Cada persona debe sacar un papel. El primero que saque formará parte del equipo 1, el segundo al equipo 2, y así hasta sacar todos los papeles. La niña invocó 2 objetos en el recipiente mayor y 1 en el menor. De acuerdo a esto sabremos la cantidad de fichas que obtuvo. Bueno, sí, después ahí está, ya casi termina, pero para no demorarlos más, para compartirles, esta es una producción de contenido y, bueno, para cerrar la presentación, creo que las experiencias hablan
mientras empiezan a aparecer estas palabras claves que fui poniendo: dialogar, reflexionar, aprendizaje ampliado, aprendizaje invisible, aprendizaje situado, aula extendida, aprendizaje significativo, coaprendizaje, confianza, ética, compromiso, enseñanza para la comprensión, productores de contenido, modelización, educación crítica, trabajo en equipo, habilidades sociales, creatividad, solución de problemas, sentido intrínseco de los problemas, transformación, sonrisas, escucha, presencia. Como una síntesis de todo lo que nos atravesó y del desafío para lo que viene, y pensar en lo que Perkins plantea y que Cibarolo y Pérez Andrada en el GIDET, que es el Grupo de Investigación y Desarrollos Didácticos de la UNBM, plantean como comunidad de pensamiento, que es esto que estamos generando ahora. Hablar de una cultura de pensamiento en el aula es referirse a un ámbito del aula en la que varias fuerzas, lenguaje, valores, expectativas y hábitos operan conjuntamente para expresar y reforzar la empresa del buen pensamiento. Existe la sensación de que todos se están haciendo, incluso el docente. Se está esforzando para ser reflexivos, inquisidores e imaginativos, y estas conductas reciben fuerte apoyo del ámbito del aprendizaje. Creo que las aulas se tienen que transformar en esto, en comunidades de pensamiento, y de nuevo por Mafalda, acá dice, el futuro queda para adelante, y Toffler allá en 1970 decía, el futuro será, y yo le agregué, y sigue siendo, para aquellos que desarrollan el pensamiento crítico, sigue siendo la innovación pendiente. Abre las preguntas, el futuro, de lo que es posible, no necesariamente de lo que será, sino de lo que es posible. Y pensando en ese horizonte de posibilidades, tomando la pregunta de Jesús Pinto Sosa, ¿cómo enseñar matemáticas en comunidades rurales donde hay limitaciones de internet, de infraestructura y de recursos? ¿Cómo hacer la transición de enseñar matemática de manera escolarizada a una educación en el hogar? Y pensando en esto, y pensaba en Toffler también cuando hablaba de que al principio, en su libro, decía en El shock del futuro que al principio la educación era en el campo, en las familias, y viendo esta situación que nos tocó vivir, y ustedes que están en inicial, primario y secundario, muchos profes, pensando en esas familias que sí, o como en este video, las estudiantes le tuvieron que contar a los padres los tipos de registro de cantidades, para que acompañaran a los niños en ello. Pensaba que realmente es un desafío porque, y también como dijo Sara, el docente y las interacciones docente-estudiante y entre estudiantes son irreemplazables. Entonces, ¿cómo hacer, no? Y también en esto de las posibilidades, tampoco cerrarnos a decir no es posible que se eduque en el hogar, en estas escuelas rurales, si no tenemos la posibilidad de hacerlo de otro modo, porque esto nos mostró la pandemia que un jardín de infantes fue virtual y no era la mejor opción, pero a veces sucede que tenemos que crear caminos y pensar en posibilidades. Creo que se me ocurría pensar que podría, a lo mejor, si no se puede tener una escuela rural, un maestro poder estar pasar al menos una vez a la semana por las casas de los niños, de los estudiantes, y allí dejarle como el portafolio de trabajo, comunicarse por audios, por teléfono, y si no hay comunicación, creo que siempre puede haber una comunicación, pero puede haber zonas, digamos, rurales muy alejadas, entonces hacer una mixtura y ser creativos. Y esto que también decía Toffler allá en 1970, ¿no? Buscar el horizonte de posibilidades, y con esto, bueno, un gracias enorme a esta oportunidad, y por supuesto quedan muchísimas preguntas para que en Comunidad de Pensamiento podamos crearlas